Culpable, Genaro García Luna, y a partir de hoy, y a partir de este momento, Genaro García Luna es un criminal convicto. Toda esta retórica, toda esta justificación que hubo durante ese sexenio con respecto a la guerra al narcotráfico queda absolutamente sepultada. El expresidente Calderón ya había dicho, hasta que ya haya una sentencia, ¿no?, de García Luna y acabe el juicio, entonces voy a hablar de respecto al caso. Yo creo que ahorita ya es muy necesario que hable. No puede quedar, ahora sí me parece impune, la pregunta respecto a lo que sabía y no sabía Felipe Calderón. Felipe Calderón sí fue nombrado en el juicio de Brooklyn. La política explicada deja de ser complicada. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes 21 de febrero. Martes muy movido y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Ponch, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué día? Ay, sí. ¿Qué noticia? Ajá. En la que me parece que no cabe ni siquiera momento de distracción para hablar de otra cosa que no sea de la culpabilidad de Genaro García Luna. Tal cual. Voy a entrarle rápido porque favor. Creo que hay muchas cosas de las que tenemos que platicar. Un buen. Culpable, Genaro García Luna, de los 5 cargos que se le imputaban en la corte de Brooklyn. Uh-huh. Culpable de participar en una empresa criminal continua. Culpable por conspiración internacional para la distribución de cocaína. Culpable de la conspiración de distribución y posesión de cocaína. Culpable por conspiración de importación de cocaína. Y culpable de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria. Estoy leyendo de los infográficos que el equipo de Político MX ha estado publicando a lo largo del día. Métanse a las redes de Político MX, gran equipo, a nuestra página web, a Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Está la información al momento y al día de lo que está sucediendo hoy, 21 de febrero del año 2023, en donde hace exactamente... dices que fue como a las 2 de la tarde, vamos a suponer, 2 horas y media. Uh-huh. Se declaró culpable a Genaro García Luna de estos 5 cargos. Se le declaró culpable porque el jurado, de manera unánime, lo considera culpable de estos 5 cargos. Tú me estabas explicando temas de cuándo viene la sentencia y ahorita platicamos, si quieres, del tema legal y también para dejarte a ti la parte de la que sé que estás enterado. Pero a mí me gustaría analizar un poco lo que nosotros estuvimos diciendo a lo largo de estas semanas en este podcast. Uh-huh. Yo hace algunas semanas comenzaba con el disclaimer del tipo de pruebas que estaba presentando la fiscalía. Claro. Y yo en aquel momento decía, difícilmente la fiscalía va a poder probar con papeles, con pruebas, con datos, con documentos, con chats, con llamadas, con fotografías, de lo que está acusando a Genaro García Luna. En ningún momento se defendió en este espacio a Genaro García Luna. No lo hacemos ni se ha hecho. Simplemente yo señalaba la dificultad que iba a tener la fiscalía para poder probar los dichos. La estrategia de la fiscalía estuvo basada en declaraciones y en testigos. Testigos protegidos, testigos declarados como criminales, uh-huh, y testigos que participaron de alguna u otra manera en los esquemas del crimen organizado, comenzando por la administración de Vicente Fox, sí, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada escribí acerca de la justicia en los Estados Unidos. Y lo que implica la justicia en los Estados Unidos y lo que implica para la democracia estadounidense la existencia de los jurados. Resulta ser que la fiscalía logró convencer al jurado, a los 12 integrantes del jurado, de que las acusaciones que estaba haciendo respecto a el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado eran suficientes, uh-huh, como para que más allá de cualquier duda razonable pudiera ser declarado culpable, porque como ocurre en nuestro país, sucede en nuestro país, todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y las decisiones del jurado tienen que ser tomadas más allá de cualquier duda razonable, que son 12 ciudadanos como tú, como yo, como cualquiera de nosotros,
que tienen la obligación cívica en Estados Unidos de que cuando te llaman para ser parte del jurado, ir y ser parte, digamos, de esta justicia mucho más colectiva y mucho más justa, valga la redundancia, en cuanto a las decisiones que se toman. Claramente nosotros no estuvimos presentes en los juicios, estuvimos reportando todo lo que se declaraba y todo lo que se dijo, y a final de cuentas resulta ser, de nuevo cuenta, que para el jurado fue suficiente las experiencias y las vivencias que se presentaron a través de criminales, a través de funcionarios, a través de agentes de la DEA y de otro tipo de personajes. Es decir, la Fiscalía armó muy bien su caso y, como dijo el abogado de Genaro García Luna, pues es una decisión que se debe de respetar. Y a partir de hoy, y a partir de este momento, Genaro García Luna es un criminal convicto. ¿Cuánto le van a dar? No sabemos, ahorita nos vas a platicar. ¿Qué va a pasar con las impugnaciones? Ahorita lo vamos a platicar. Pero podemos dejar de hablar de un supuesto criminal para hablar de un criminal, porque así lo ha decidido la justicia estadounidense. Me parece una decisión lapidaria para el PAN, lapidaria para la oposición, lapidaria para Felipe Calderón. Total. Y creo que también será pertinente que después de que platiquemos acerca de estas cuestiones, revisemos lo que está sucediendo en un sentido político en estos momentos también en la Cámara de Diputados, en los partidos políticos, y lo que podría implicar para el futuro de Felipe Calderón. Pero con esto, a ver, las implicaciones son muchísimas, pero con esto la guerra de Felipe Calderón queda absolutamente desacreditada. Pues sí. Porque puede haber personas que sigan defendiendo a Genaro García Luna y no, o sea, periodísticamente y legalmente ya no se puede defender porque es un convicto, es una persona que fue hallada culpable de acusaciones que tenían que ver con la colusión de la autoridad más importante de este país en materia de seguridad, con un grupo específicamente del crimen organizado, que era el cártel de Sinaloa, ¿no? Y sobre todo siendo funcionario. Siendo funcionario. O sea, porque puede que te hayan acusado cuando ya no eras funcionario. Hay otra cosa estaríamos cantando, ¿no? Pero aquí sí es durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón, culpable de todos estos cargos. Con un presidente que queda la duda, y otra vez en una responsabilidad periodística, queda la duda de si Felipe Calderón sabía o no. A mí me parece muy complicado que el presidente de la República, con las advertencias que también registraba, por ejemplo, Político MX hace rato, de diferentes fuentes, actores militares, que advertían supuestamente al gobierno de Felipe Calderón de que algo malo estaba pasando con Genaro García Luna. Toda esta retórica, toda esta justificación que hubo durante ese sexenio con respecto a la guerra al narcotráfico queda absolutamente sepultada. Si había personas que estaban de acuerdo con esa guerra emprendida contra el narcotráfico, no tienen argumentos hoy para hacerlo, a menos de que quieran desconocer la ley, que es lo único que tenemos nosotros para poder fundamentar las opiniones, porque otra vez fue declarado y fue hallado culpable. Eso es el veredicto del jurado, ¿no? Uh-huh. Ahora, de la ley. De la ley. Y ahora falta escuchar la sentencia del juez, ¿no? Porque ahora sí que una cosa es que ya fue declarado culpable, ahí ya no hay duda, como bien señalas. Pero ahora, después el juez, tomando en cuenta que es culpable de estos 5 cargos, porque hasta de mentir a las autoridades, ¿no? Porque esto se conecta, digo, sin clavarme mucho, por el tema de que había solicitado la ciudadanía estadounidense. Es y correcto. Así como, digamos, el símil creo que es válido de como cuando vas a pedir la visa de Estados Unidos te preguntan que si eres nazi o que si eres terrorista, y pues así también con la ciudadanía, ¿no? Literal. Y pues ahí, dado que es culpable de estos otros 4 cargos... De pronto te da risa ese tipo de preguntas y dices, ¿qué me preguntas? Es que pues, un poco ese es el tema. Por ese tipo de casos te preguntan. Exactamente, porque pues ahí ya se agarra la autoridad estadounidense para decir, ¿no? O sea, todo esto que me decías que no hacías en tu solicitud de ciudadanía, pues resulta que sí, y entonces ahí te van otros 5 años, creo que son lo que puede ser, nada más por ese cargo, nada más por ese cargo.
Pero todo eso lo va a determinar el juez hasta el 27 de junio, porque pues ahora será parte de recabar y revisar las pruebas, pero ya no hay vuelta atrás, ¿eh? O sea, ya no hay vuelta atrás, lo culpable pues se mantiene y más bien va a ser pues cuántos años le van a dar. La verdad es que puede ser varios de ellos hasta cadena perpetua, que yo creo que es lo que va a pasar. Y si no le dieran cadena perpetua, la suma de los años mínimos que pudiera tener. Que básicamente dentro de los 5 cargos, el menor es de 10 años. Exacto. Y creo que los mayores son de 40 a 50 años. Correcto. Entonces, no sé, vámonos a la mitad sin saber, ¿eh? Sí, y sin tener idea. Pero ponle tú que por cada uno te den 30 años, son 150 años de cárcel, si no es que es cadena perpetua. Y él tiene 52. Y solamente puede impugnar la decisión una vez que el juez haya dictado sentencia. Entonces, ahorita, de aquí a junio, no tiene recursos legales para utilizar hasta que se dicte esta sentencia de la que hablas. Y que el juez pues es el que anunciará eso hasta el 27 de junio, a las 11 de la mañana, hora de Nueva York. Y pues ahí sabremos cuánto le queda. Pero la verdad es que las opciones, matemáticamente hablando, y pues de acuerdo a lo que marca la ley... ¿54 dijiste? 52 años tiene. 52 años. Pues va a pasar lo que resta de su vida en la cárcel. Lo que resta de su vida, ¿no? Y seguramente en una cárcel de máxima seguridad. Por el cargo que imagínate que termine de compañero de celda de Joaquín Guzmán, del Chapo Guzmán, en la Supermax de Colorado, en donde, según los comentarios de las personas que han estado ahí, los testimonios, exacto, gracias, es una muerte en vida. Nada de que sales al patio y estás 3 horas, no, te quedas encerrado en tu celda 23 horas al día. Pues de acuerdo a la justicia estadounidense, pues ya eran compañeros desde hace tiempo, ¿sí? ¿No? No, a ver, ya, o sea, ya no de acuerdo con la justicia, vamos a decir las cosas como son y porque es lo único que tenemos. Pues sí. Hay que confiar en eso, ¿no? Y es en lo que podemos confiar. Colaboraba él como secretario de seguridad y el Chapo Guzmán como líder del cártel de Sinaloa. Entonces, pues perfectamente podrían ser compañeros de celda en la Max de Colorado. Y cómo es la vida en ese sentido. Pero culpable, entonces, de todos los cargos. Felipe Calderón está en España. Sí. No ha emitido declaración alguna. Me parece gravísimo, ¿eh? Pues es que mira, a mí no, y en este programa tampoco somos morenistas, si ustedes bien lo saben, y ahí están todas las grabaciones. Somos braidistas, es lo único que somos en este espacio. Sí, me parece, sí, qué bueno que no dijiste otra cosa, pero me parece que sí. Sí. Y así, yo de ahí te puedo acompañar perfectamente. No, pero a ver, fuera de broma, creo que el expresidente Calderón ya había dicho que una vez que pues concluyera el juicio, aunque no sé si lo vaya a extender hasta junio el Calderón, en su noción de que acabe el juicio, pero él había dicho hasta que ya haya una sentencia, ¿no? de García Luna y acabe el juicio, entonces voy a hablar de respecto al caso. Yo creo que ahorita ya es muy necesario que hable, muy necesario. Y no es que uno ande como los morenistas de sigues tú, Calderón, y pues ahora, ¿no? Pero creo que es importantísimo que haya un posicionamiento oficial de él como expresidente. Y con lo que hoy sabemos, sí, en el sentido de que, otra vez, un criminal estuvo al mando de la mayor responsabilidad en temas de seguridad de este país, que se reunía con narcotraficantes, que traficaba drogas, que cobraba dinero por todo eso. No puede quedar, ahora sí me parece impune, la pregunta respecto a lo que sabía y no sabía Felipe Calderón. Sí. Yo no soy especialista en temas jurídicos, judiciales, no sé de qué manera se le podría conectar o levantar algún cargo aquí en México con la ley mexicana, pero sí te voy a decir una cosa. Felipe Calderón sí fue nombrado en el juicio de Brooklyn. Sí, sí. Y así como fue nombrado Felipe Calderón en el juicio, así fue nombrado Genaro García Luna, a su vez, en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Es decir, desde el año, me parece, 2010, 2012, el departamento de la DEA, me parece que era en Texas, si no mal recuerdo, había estado insistiendo a nivel federal para que se le presentaran cargos a Genaro García Luna por información que ellos tenían. A nivel federal nunca se aventaron a hacerlo.
hasta que llegó el juicio de Joaquín Guzmán y justamente los mismos personajes que vimos declarar en este juicio declararon en aquel momento acerca de este involucramiento. Así fue como se detonó entonces la decisión de presentar cargos en contra de Genaro García Luna. Yo no sé si en ese mismo sentido podríamos ver entonces, por primera vez en la historia, no lo sé, a un expresidente sentado en un banquillo en los Estados Unidos con un caso que quizá la fiscalía esté armando en estos momentos, porque a mí me parecería el paso a seguir, me parecería pues sí, lo lógico y lo natural. Otra vez, sin saber si sabía o no, pero en cualquier empresa, en cualquier, digamos, cadena de mando, pues parecería ser muy complicado, no imposible, parecería ser muy complicado que tu segundo a bordo te puede ocultar esta dimensión de involucramiento y esta dimensión de temas cuando ya hay reportes que daban cuenta precisamente de ello, pero lo tendría que probar la justicia. Y sobre todo para el tema más importante para ese sexenio, ¿no? Porque tú dijeras, no, es que en vivienda, ¿no? Así como que, pues órale, ¿no? A lo mejor pudiera haber cierta duda. Yo creo que también aquí pudiera haber, pero es mucho menor, es casi microscópica, porque era el tema del sexenio. Se hablaba, se desayunaba, comía y cenaba seguridad e inseguridad y narcotráfico, los temas me refiero, en ese sexenio, en ese momento en Los Pinos, que es donde estaba Felipe Calderón, ¿no? ¿Qué dice esto también de la justicia estadounidense y de las agencias de inteligencia estadounidense? Porque nos seguimos estacionados en el sexenio del 2006 al 2012, cuando hubo la mayor colaboración entre las agencias de inteligencia, entre la DEA, la CIA, el FBI y el gobierno mexicano, la Policía Federal específicamente y Genaro García Luna, donde queda la responsabilidad en ese sentido también del gobierno norteamericano y de las agencias gringas. Es tema de otra conversación, es conversación de otro costal, pero sí queda como la gran duda, ¿no? México, por lo menos del 2006 al 2012, queda como un narcoestado declarado por la justicia norteamericana, pero Estados Unidos sale limpio, y a mí eso yo diría, a ver, no puede existir uno sin otro, no puede convivir uno sin otro, pero eso ya será tema de los gringos, ¿no? Sí. En ese sentido. Creo que a nosotros nos atañe un momento de la vida pública y un momento de la vida política nacional histórico, por lo que todo esto, o sea, por lo que ya implica de por sí. Genaro García Luna fue declarado culpable de colaborar con el narcotráfico. Genaro García Luna en ese sentido fue declarado, digamos, un narcotraficante. Tal cual. Como secretario de Seguridad Pública. Y lo que eso implica para el periodo de mayor derramamiento de sangre, violencia, desaparecidos, inocentes, culpables, jóvenes, todo lo que eso implicó, que no haya tenido un resultado, o sea, que todo ese sacrificio de alguna manera no haya resultado en un efecto positivo eventualmente, porque era una guerra que te iba a ayudar a tener con ciertas cosas, y contrario a ello, te comprueban una colusión con el crimen organizado, lo que eso implica para el tejido social, lo que eso implica para la indignación nacional, lo que eso puede implicar en muchos sentidos para lo que viene en el 23, en el 24, para estos partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD en la oposición, que se quedan sin discurso en ese sentido. Y que ya vamos para casi 2 décadas de los efectos de ese sexenio, ¿no? O sea, porque inició en 2006. Para ya entrar a lo político, porque además tú estabas en una reunión muy importante, pero hasta acá donde estamos escuchando la celebración en Palacio Nacional después del veredicto y del jurado. O sea, porque el vocero presidencial, Jesús Ramírez, no tardó, yo creo que ni 10 minutos en pues, poner un tuit para celebrar. Agárrense estamos grabando en martes 21 de febrero, la mañanera de este miércoles 21 de febrero. Híjole, ¿cómo va a salir el presidente López Obrador? Con toda la cantidad de argumentos y con toda la razón, es lo que te iba a decir. Claro. ¿No? Pues sí, o sea, digamos... Si alguien no quería que tuviera razón... Ahora sí que para tirar el micrófono y decir, se los dije, gracias, ¿no? Y a partir de ahí agárrense para todo lo que va a venir después, ¿no? Creo que el expresidente Calderón, ¿no? Retomando un poco el tema, pero creo que es importante... Por eso no está en este momento en nuestro país, ¿no? Y ya lleva varios meses no viviendo en México. Porque estaba en México. Claro, y de lo más tranquilo. Pero creo que conectando, ¿no? Y digo, no es algo que yo esté descubriendo el hilo negro, ¿no? Porque ya se lleva hablando de esto desde hace mucho. Pero, pues, o sea, me queda claro que este es
punto que esperaba la 4T y el presidente López Obrador para decir, ahora sí, me voy arremangando, agárrense y vamos a empezar, ¿no? Porque a ver, la gravedad está en, a ver, hoy el narcotráfico en nuestro país sigue funcionando igual. Uh-huh. Y hoy el narcotráfico no se podría pensar sin la colusión de las autoridades. Eso siempre lo hemos sabido. Pues sí, de acuerdo. Y sucedió con Vicente Fox, sucedió con Zedillo, sucedió con Salinas, sucedió con Peña Nieto, sucedió con Calderón y sucede en la actual administración. El tema es que en ninguna otra administración que le había declarado la guerra a precisamente esa industria, la industria del narcotráfico, un narcotraficante, un criminal se había encargado de la estrategia de la seguridad y había favorecido a uno u otros grupos. Pues sí. Es decir, a lo que quiero decir con esto es, no es que con Calderón comenzó y terminó la colusión de las autoridades con los grupos del crimen organizado. La gran diferencia de lo que hoy se declara en Estados Unidos es que durante esta administración la colusión llegó a los más altos niveles y a las más altas esferas del poder de manera súper comprobada. Uh-huh. Y esa es una pequeña, gran diferencia. No, con esto no se va a acabar cosas. El crimen organizado, no se van a acabar las drogas, no se va a acabar la violencia, no. Pero ninguna de esas administraciones tuvo a un secretario de Seguridad Pública, el cargo más importante y como tú decías, en la agenda más importante, en el momento más importante, a cargo de una persona que hace 2 horas y media fue declarada culpable de estar involucrado con narcotráfico, de ser un criminal en sí mismo y de ayudar a un grupo criminal a fortalecerse a costa del debilitamiento de otros grupos. Es inexplicable y es dolorosísimo para nuestro país. Dolorosísimo por muchísimas razones. Y déjame continuar con el tema político, y yo sé que estamos hablando mucho de Felipe Calderón, pero pues es que en este momento se vuelve el centro de la discusión, ¿no? Sin duda alguna. Y creo que conectando con una parte que tú decías muy al inicio, como de es un duro golpe también para la oposición, y es porque el propio Calderón el domingo publicó una columna en Reforma en donde hacía un llamado para construir un nuevo partido político, para que el propio PAN, PRI, PRD, digamos, hicieran como una renovación de sus militantes, pero que no terminaran de dejar de existir, sino que más bien ayudaran a la creación de este nuevo partido político que, pues según Calderón, era la única vía en este momento para, ahora sí que quitar a Morena de los gobiernos. Ya no hay manera de que ese plan siga de pie, ¿no? Y creo que también para el PAN, sobre todo, híjole, qué duro golpe, ¿no? Digo, yo escuchaba las declaraciones, hay muchas ya en este momento, tanto de la 4T como de la oposición, pero escuchaba al coordinador de los senadores del PAN, a Julen Rementería, que decía, no, a ver, espérense, ¿no? Es cierto, y pues fue declarado culpable García Luna, pero los gobiernos panistas no son solo eso, está el gobierno en este momento de Yucatán, de Querétaro, y son ejemplo de, híjole, o sea, sí puede ser, pero la mancha ya está ahí, ¿no? Y no hay manera, no hay manera en este momento de que no se les conecte, de que estén conectados, cuando menos en la narrativa, ¿saben? O sea, no estoy diciendo que todos sean narcotraficantes, pero en la narrativa, claro que les está pegando muchísimo, y más en una narrativa electoral. No, y también de acuerdo, y en las conversaciones, digamos, en todas estas conversaciones familiares y sociales, ¿cómo defiendes a la oposición en estos momentos? No que yo lo quiera defender, a lo que voy es, ¿cómo defiendes una posición así? ¿Cómo defiendes a un partido que puso un presidente que a la larga terminó poniendo a un criminal en el puesto más importante de su gabinete? O sea, ¿cómo lo defiendes? Oye, no, pues quiero votar por el PAN. El PAN lleva a criminales y a narcotraficantes a sus gabinetes y a que tomen decisiones. O sea, ¿cómo lo defiendes? Pues sí. ¿Cómo se defienden ellos mismos? Y mucho de esto que hemos leído en redes y en las marchas, ¿no? Es como el mejor presidente de México, Felipe Calderón. Ese discurso se acabó, Poncho. Sí, ya no se más. Acabó por completo. Ya no porque más. Ya sea, como dicen, por omisión, por incompetencia o por corrupción, por cualquiera de las tres que tú digas, no, es que no sabía. Pues qué inepto. Es igual de lamentable cualquiera de los tres. No, es que corrupción. Y si sí sabía que sería el peor de los casos,
Entonces súbete un nivel más del que teníamos, y a ese nivel llegó el crimen organizado. Si es que se llegara a comprobar, o se llegara a acusar, o llegara a ser ese el caso, ¿no? Que no lo es. Y todos los de Morena pues están celebrando. En la Cámara de Diputados, híjole, hasta estaban cantando y diciendo sigues tú, Calderón. Porque le acredita automáticamente la estrategia al presidente López Obrador. Claro. Incluso a costa de la colaboración con los Estados Unidos y a costa de lo que platicábamos la semana pasada. Pero es decir, si no puedes confiar en las instituciones públicas del país, si tienes experiencias en las que sucede esto, pues entonces pues, todo el ejército de alguna manera, dice la Cuarta Transformación, está blindado y ahí no suceden esas cosas. ¿Y para qué entonces nos ponemos a matar los unos a los otros? Y están todos coludidos con todos, o sea, acredita de manera automática, inmediata, la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, porque era como o la estrategia de Calderón balazos o la estrategia del presidente López Obrador abrazos. Pues ahorita con esta decisión y con lo que está sucediendo, pues es abrazos, o quieres regresar a tener a un secretario criminal narcotraficante claro. en el gobierno. Y yo en mis análisis uso mucho el concepto de la mitología de la 4T, ¿no? Y de estos seres mitológicos que el presidente López Obrador ha construido desde que era candidato. Creo que con lo que pasa hoy, pues estos seres mitológicos se vuelven muy reales. Ya no es un mito, ¿no? El tema, ¿no? De Calderón y el narcotráfico y los acuerdos. Ya pasan de la sombra y de estas, como lo que lo veíamos en la nube, ¿no? En estas historias, como la contaban los griegos y como la contaba López Obrador, a volverse una realidad. Y esa mitología se confirma. Reitero, no soy de la 4T ni le echo porras al presidente López Obrador, pero es que, digamos, la relevancia y el peso que tiene lo que ha decidido el jurado hoy en Nueva York da tanta fuerza a la 4T y a los argumentos históricos del presidente López Obrador. Parteaguas absoluto. Que para la oposición va a ser muy difícil como brindar un giro, un spin, ¿no? En la argumentación, pues para tratar de no salir tan mal parados, pues, ¿no? Y que a ver, en la Cuarta Transformación y en Morena tienes a personajes impresentables. Existe corrupción. Sí. Existe incapacidad. Claro. Existe ineptitud. Existen tranzas. No hay duda. Pero hay un teflón que va desde el presidente López Obrador hasta abajo. Y en la Cuarta Transformación una ministra puede supuestamente plagiar una tesis sin ningún tipo de consecuencia. Una gobernadora puede presentar espionajes telefónicos sin ningún tipo de consecuencia, etcétera, etcétera. Pero entonces de pronto volteas a la oposición y ves a Alejandro Moreno con sus escándalos. De pronto volteas a ver al PAN y ves el cártel inmobiliario. Y de pronto volteas a ver al PAN y ves a Genaro García Luna. Y volteas a ver a Felipe Calderón y volteas... A ver, entiendo que cada uno tiene... Pero, ¿cómo le haces? ¿Cómo te justificas? ¿Cómo presentas? ¿Cómo das la cara? ¿Cómo de alguna manera... buscas algún tipo de posibilidad electoral creíble para las personas, para los votantes? Es que las implicaciones que tiene en ese sentido esto van a ir solamente de arriba hacia abajo y van a ir precisamente con todas las acusaciones que están haciendo y se van a conjuntar y demás. Y pues tenemos lo que merecemos en el sentido de que los partidos políticos se han buscado también lo que merecen, ¿no? Pues sí, y creo que será importante escuchar, pues yo esperaría también posicionamientos como claros de cada uno de los partidos respecto a, ¿no? el asunto de García Luna. Claro, todos se van a deslindar, me refiero a los de oposición, pero... O sea, a mí me parece que yo como ciudadano y periodista estoy expectante de qué tienen que decir a la ciudadanía en momentos como este el PAN, PRI y PRD, ¿no? Y la razón que le da Morena. Pues sí, ¿no? Ahora sí en el no somos iguales. Somos güeyes, pero no somos iguales. Pues sí,
Y digo, Y es una gran diferencia. y tienes a gente como Renato Sales trabajando con Laida Sansores, pero que también trabajaba en la Secretaría de Seguridad, ¿no? O Manuel Espino, ¿no? Expanista, líder del PAN, que también fue de la Policía Federal. O sea, hay mucha gente así, ¿no? De uno y de otro lado. Entonces, pues... De acuerdo. Qué noticia tan brutal, ¿eh? Impresionante y la verdad es que es lamentable, tristísimo, sobre todo por todos los muertos y desaparecidos que hay en este país. Sobre todo por ellos y por esas familias y por esas mamás y por esos papás que siguen buscando a sus hijos y esos hijos que siguen buscando a sus padres y todo lo que se desató en aquel momento, resultado de un hombre que ha sido inculpado ya de criminal. Y este país es un cementerio a partir de eso y a partir de entonces. ¿Cómo te reconcilias con eso? ¿Cómo sanas de eso? ¿Cómo le puedes dar otra oportunidad a alguien más después de eso? O sea, se requiere tiempo, ¿no? Pero el tiempo es lo que no tenemos porque pues la gente sigue, ¿no? Pues los narcotraficantes siguen ahí, ¿eh? Y eso creo que pues mucha gente lo vive en el día a día. Uno porque está en la Ciudad de México, pero... Y aquí también, la verdad. Un cisma, nunca mejor dicho. Bueno, pues ahí está. Ustedes díganos qué opinan respecto a estos temas. Ya nos escribía un radio escucha que no le gusta cómo opinas de Elon Musk. ¿Por qué? Porque decía que le daba como cringe cómo lo defendías. Es la opinión del radio escucha, así como tú tienes tu opinión. ¿Cómo se llama? A ver, espérame, porque lo tengo por aquí. No, yo no lo conozco, pero así. No, y aparte gracias por escucharnos. Muy amablemente y nos para escribió. eso es esto. Se llama @soytrus. @soytrus. Elon Musk es lo mejor que tiene este planeta. Es lo único que te puedo decir en este momento. Sigamos discutiendo por Twitter. Échame tus argumentos ahí en Twitter. ¿Fue Exacto. Twitter o dónde escribió? Sí, en Twitter. En Twitter y sí te arrobó, ¿eh? O sea, sí. Pues sí. ahí está. Nada más que entre tus millones. Te prometo que tendremos un debate sano, democrático y abierto. Pero vamos a discutirlo. Y así como Soy Trus y muchos otros que están escribiendo y dándole retweets, síganlo haciendo, por favor. Creemos comunidad. Sí, muchas gracias. Nosotros creemos sobre todas las cosas en la libertad, así que lo que no les parezca también díganlo. Y así generamos comunidad y polémica y conversación sobre todo. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Político MX y de Pulse.mx que lo está haciendo muy bien y como siempre brillan cuando hay noticias de última hora como esto de García Luna y vayan a las redes de ambos medios, de Político y de Pulse, vaya que van a encontrar muy buena información del caso y todo pues perfectamente bien cuidado. Gracias, por supuesto, a ti, Rolando. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de León, ¿es cuánto? Hasta luego. Esto fue Es Cuánto, un podcast de Político MX.